desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, el podcast de Fórmula 1 que no para ni en verano, y aquí nos tenéis a toda la tropa al completo, dispuestos a hablar, pues, tal vez no de la última actualidad de las carreras, pero por suerte el deporte del motor no solo son carreras, sino que también fuera de los circuitos, pues hay muchas noticias y es lo que nos proponemos a comentar. Por una parte, hablar un poquito de hasta dónde hemos llegado y lo que vamos a ver, y por otra parte, pues también la rabiosa actualidad, como se suele decir, como dicen los periodistas de verdad. Y decía que tenemos a la tropa entera, a toda la escudería, empezando pues por Osvaldo. Muy buenas noches. Hola, buenas, ¿cómo están todos? Agustín, pues también ha sido rapidísimo en votar en la encuesta que lanzó Emanuel y ya tienes su favorito para ganar el Mundial, ¿verdad, Agustín? Por supuesto. Buenas noches. Jorge también tiene su favorito y además pues confía en que una escudería en concreto le pueda dar la victoria en nuestra porra. Ahí, a ver cómo acaba la porra. Buenas noches. Y a Emanuel, a diferencia de Batman, no hace falta que alguien le ilumine las nubes para saber cuándo tiene que tuitear las últimas novedades en el usuario de Twitter desde Boxes. Eres imparable. Hola, buenas. Bueno, imparable. Imparable es el que... Imparables son las noticias, no el usuario. Por último, Dani, conocemos y sabemos, y se dice, se comenta, se rumorea, que estás haciendo tus propias prácticas de aerodinámica en las calles de La Coruña. Pues sí, me estoy dedicando a probar a ver cómo van las mejoras aerodinámicas de mi coche, sobre todo pues cuando hay que sacar la mano por la ventanilla para hacer algún gesto, algún conductor irrespetuoso con las señales de tráfico. Ya me imagino a Dani gritando por un micro inexistente: "That was a black flag, black flag". Pues dejémonos de bromas tontas, que es lo que tiene el cansancio, y comencemos a hablar de lo que nos interesa, la Fórmula 1. Torpes para todo. Torpe con Windows, torpe con Mac, torpe con el delantal, torpe con la metafísica, torpe con los móviles, torpe en el deporte, torpemente hablando. Bienvenida a mi espacio para torpes. Pues que alguna vez no he sido torpe. Podéis encontrarme en torpesparatodo.wordpress.com o podéis contactarme en torpesparatodo@gmail.com. Hasta pronto. Y la mejor forma de comenzar este podcast especial, que ya hemos dicho que nos hemos propuesto no dejar pasar tantas semanas sin que nos escuchéis. Sabemos que muchos de vosotros no podéis dormir sin tener a uno de nosotros pues por la noche acurrucándoos con nuestra dulce voz. Y también pues hablando un poquito de la Fórmula 1. Se abre aquí un paréntesis donde los pilotos disfrutan de sus magníficas casas y grandiosos viajes. Y nosotros pues cada uno en su casa con Skype encendido y con muchas ganas de pasarlo bien, vamos a repasar hasta lo que ha dado de sí hasta la última carrera, hasta el Gran Premio de Hungría, la Fórmula 1. Tal vez, Emanuel, podríamos empezar repasando quiénes han sido los ganadores de cada Gran Premio para realmente ver un poco quién ha sido el dominante hasta el momento del campeonato del 2010. Empezaba el campeonato en marzo en Bahrein y la primera victoria se la llevaba Fernando Alonso por primera vez, igualando pues otro registro de Kimi Räikkönen, que también logró su primera victoria con un Ferrari, su primera participación. Después llegamos a Australia, donde por circunstancias digamos un tanto especiales ganó Jenson Button, con lluvia incluida. Después Malasia, también una carrera un poco más normal, en la que los Red Bull, pues que tras un comienzo un poco aciago, Vettel se llevó su primera victoria. Después en China volvió a llover, volvieron a venir las circunstancias especiales
y Jason Button se volvió a llevar otra victoria, la segunda del año. Después llegamos a España, las carreras un poco más normales, y en España pues en carrera normal y sin fallos mecánicos los Red Bull adelante. Mark Webber se llevó su primera victoria de la temporada, y después en Mónaco Webber volvió a repetir pues con una carrera normal y bastante buena. Después en Turquía renacieron tras un conflicto entre los Red Bull, Webber y Vettel, y los McLaren renacieron y Hamilton se llevó la victoria en Turquía. Y en Canadá también se la llevó Hamilton, demostrando que los McLaren en ese momento pues iban cara arriba. Después llegó Europa con el conflicto FIA-Ferrari y todo lo sucedido, y en Valencia se llevó la victoria a Vettel. Y en Gran Bretaña, pues conflicto también FIA-Ferrari otra vez, pero se llevó la victoria en este caso otro Red Bull, que es el de Max Webber, con su tercera victoria. Y después llegamos a Alemania, donde los que resurgieron no era McLaren, sino Ferrari, volvió a resurgir y se llevó la victoria ya sabes todo lo que pasó. Se llevó la victoria Fernando Alonso, la segunda del año. Y después en Hungría, pues el apocalipsis de Red Bull con los otros, y Webber se llevó la victoria pues arrasando y mirando cara atrás cuando entraba en meta casi, con lo que ya lleva 4 victorias y es el que más suma. Un piloto además que parecía el año pasado que lo tenía complicado para renovar e incluso para correr esa misma temporada cuando se rompió una pierna, creo que esquiando o con la bici, no lo recuerdo. Y de momento, pues por delante incluso de sus compañeros, de Sebastián Vettel, parece de momento el más firme aspirante al campeonato del mundo. Y aquí la pregunta en el guión está clarísima y yo la voy a hacer y me voy a retirar, a tomar algo mientras todos discutimos. Quedan 7 grandes premios por disputar. ¿Qué podemos esperar? Bueno, yo creo que podemos esperar que haya lucha, pero igual no tanta como nos gustaría, ¿no? Tenemos los cinco posibles candidatos a título: Webber, Hamilton, Vettel, Button y Fernando Alonso, que están prácticamente en un pañuelo. Son 20 puntos los que los separan y son 25 puntos por carrera, con 18 para el segundo. Es decir, que es una distancia muy corta para cometer 2 o 3 fallos y pasar de ser el quinto al primero o el primero al quinto, ¿no? Pero bueno, lo que estábamos viendo hasta ahora es que quizá los Red Bull están intratables. Han tenido ahí un momento en el cual pues Ferrari o se ha igualado o ha coincidido un circuito en el cual estaban muy ajustados los dos equipos. No, solo Fernando Alonso fue capaz de mantener ese ritmo de los Red Bull, pero bueno, que había alguien que parecía que podía hacerle sombra. Lo que pasa es que en la última carrera sí que se ha vuelto a demostrar que van a un ritmo impresionante y que están 2 o 3 o hasta 4 pasos por delante del resto de la parrilla. Los McLaren últimamente no han dado muestras de lo que estaban haciendo a primeros de temporada. Recordemos que es el segundo equipo con más victorias. Si no recuerdo mal, eran 4 por las 5 Red Bull. Y yo creo que luego tenemos a Fernando, que está resurgiendo un poco de esa primera carrera. Hizo ahí ese, entre comillas, como ya he dicho, amago de coger a los Red Bull. Y yo creo que es el que puede ir escalando alguna posición más. Pero yo me decanto que el tema, si no cambian las cosas, si no hay problemas con los alerones que lo están volviendo a reclamar, pues los Red Bull son muy complicados de coger y yo creo que van a marcar el final de la temporada. Pues yo creo que podríamos... Después de este resumen que ha hecho de pilotos y de tal, yo creo que también podríamos hacer un repaso de los circuitos. Y quizás decir que se nos está acabando el viaje por Europa y que los 2 circuitos que nos quedan son históricos. Nos queda Spa, que para mí es el mejor circuito de todo el campeonato y que siempre da espectáculos. En pocos días vamos a tener la oportunidad de ver otra gran carrera. Italia, que recibe a Fernando Alonso dentro de la escudería de Ferrari y que, bueno, es velocidad pura,
un circuito a correr a mucha velocidad. Volveremos a Singapur y ya empezamos a salir de Europa, donde la carrera nocturna pues quizás no es uno de los mejores circuitos, pero sí es espectacular. Y pasando por Japón, que es el circuito de Suzuka clásico, con ese túnel que es en el único circuito en el que se cruza la pista y que, bueno, también tiene una serie de curvas bastante técnicas. Estrenaremos circuito en Corea, que ahí sí que no podemos adelantar mucho porque hay que verlo y hay que probarlo. Nos queda Brasil, que siempre nos ha dado buenas carreras y que con ese circuito que gira, en el que se gira en sentido antihorario, pues suele marcar diferencias. Y por último repetiremos Abu Dhabi para cerrar el campeonato como el año pasado. Creo que los 7 circuitos que nos quedan, empezando por los 2 primeros y con alguno más del periplo pues asiático, pues yo creo que puede ser muy, muy, muy interesante. La semana pasada Webber, justo nada más acabar el martes, el miércoles, sobre todo esos días, Webber sentenciaba de que la gente dudaba de que, bueno, esta diferencia de 1,2 segundos, pues que era solo en Hungría, que las circunstancias, que después lo de los alerones, pues un poco no se iba a volver a repetir en los próximos circuitos. Y Webber sentenciaba diciendo que los Red Bull iban a ir rápido en todos los circuitos que quedaban. Si es así, pues no hay mucho más que hacer. No, bueno, sí hay que hacer, hay que concluir las carreras. Obviamente eso es lo que dice el papel, pero bueno, siempre hay muchas circunstancias que pueden entrar al juego. Aunque estoy de acuerdo en que efectivamente si es así va a ser difícil de batir a los Red Bull, pero bueno, hay que terminar las carreras. Y si bien Webber podría tener todas las papeletas para ganar, y no solo porque tenga algún buen coche, sino porque también ha demostrado que está pilotando como Los Ángeles esta temporada, pues tiene a pilotos buenos ahí detrás, y yo diría que en vista de cómo está de cerrado el campeonato, las carreras que quedan y lo que se está jugando, yo diría que quien le puede dar la pelea más que todo por cabeza, diría yo, es sin duda Fernando Alonso, que de los que están ahí es quizás el menos loquito manejando. Ya hemos visto lo que puede hacer Hamilton, ya hemos visto lo que está haciendo Vettel esta temporada, que realmente no está siendo el piloto que todos esperábamos. Entonces yo creo que, digamos, los con más cabeza que pueden estar ahí detrás de Webber, pues Fernando y quizás Jenson Button, pero quizás del lote que tenemos aquí, de estos 5 primeros, quizás sea él el menos o el que menos está figurando, pero bueno, así como tampoco figuraba Webber al principio y lo tenemos ahora comandando, quién sabe si Jenson nos da una sorpresa en lo que resta del campeonato. Pero yo creo que en mi opinión el factor va a estar en eso, en la cabeza, en cómo en las pocas locuras que puedan hacer en las carreras que quedan, y viendo que todo está tan apretado, ¿no? Yo coincido contigo en lo de, vamos, que si Webber dice que van a ir más rápido en todos los circuitos que quedan, solamente hay que ver de los 12 circuitos que llevamos, en 11 se han llevado la pole. Y creo que solamente en 6 se han llevado victoria. Entonces no está tan equiparado ir más rápido con tener la victoria asegurada. Lo que sí va a ir muy en contra de Red Bull como equipo es que tienen a los 2 pilotos luchando por el campeonato, y aún encima el supuesto primer piloto es el que está más atrás en la clasificación. Va a quedar un poco, ¿cómo se dice? No sé cómo decirlo. Difícil saber por quién van a apostar Red Bull, si viendo que va primero Webber, apostar por él, o seguir apostando por el primero del equipo, y a pesar de ir en contra de su otro piloto. No sé si me he explicado bien, vamos. Mirando datos, es curioso porque de los 5 pilotos estos que optan, porque descartando ya Massa y Rosberg, que lo tienen bastante crudo, que los únicos 2 pilotos que han ganado con tres equipos diferentes han sido Alonso y Button.
El resto, pues Vettel, bueno, ganó con Toro Rosso y ahora con Red Bull, y después Webber y Hamilton solo han tenido la experiencia de ganar con McLaren por un lado y Webber con Red Bull. No sé, a tanto a Alonso y a Baton les costó ganar con esos equipos, saben lo que es luchar, y que no digo que el resto también, pero eso al final del campeonato también sobre todo es cualquier cosa, un cambio de neumáticos, un neumático que te va mal, una pastilla de freno que no acaba de funcionar bien, que si hay gasolina que tienes que guardar, que si cualquier circunstancia, pues tener un poco más ahí de experiencia, pues siempre es positivo. Y conocer varios coches con los que has ganado también. Y luego yo quería además recordar el campeonato del 2007 cuando Fernando estuvo en McLaren. Creo que, bueno, con el sistema de puntuación antiguo, 2 carreras antes de llegar a Brasil, la ventaja de Hamilton sobre Fernando y sobre Raikkonen era de 17 y 18 puntos, respectivamente. Y al final Fernando quedó empatado a puntos con Hamilton y Kimi ganó por 1 punto. Entonces hay un claro dominador, que es Red Bull, pero también hay 2 escuderías al menos que se han propuesto perseguirle hasta el final y son Ferrari y McLaren. Entonces yo creo que todavía está abierta la lucha. Pues yo creo que es un poco lo que dices tú, de que hay una escudería muy por delante y que, mezclando un poco con lo que dice Osvaldo de que ganará el que tenga más cabeza, yo creo que lo único que puede pasar es que Red Bull pierda el campeonato. Yo creo que a nada que no cometan muchos errores, y digo muchos, Red Bull ganará el campeonato del 2010. La duda, y lo que podremos entrar a discutir después cuando veamos favoritos y demás, es cuál de los 2 pilotos. Bueno, yo no sé si tenéis más opiniones al respecto o podemos también ir centrándonos en más temas que tenemos, porque la verdad es que esto... Sí. Bueno, la encuesta, Sí. no hemos hablado de la encuesta, ¿verdad, Manuel? Sí, que antes de la encuesta, ¿te parece? Sobre todo en esta fase final se suele tener muy en cuenta los pilotos estos que ya no optan y que se pueden meter pues entre varios de estos, ¿no? Por si por ejemplo, yo que sé, a Massa se le ocurre pues meterse entre Hamilton y Vettel o Rosberg, que también en un determinado momento, si el Mercedes pues anda bien en un circuito determinado, puede meterse ahí, y que pueden digamos que casi que fastidiar del campeonato si se te mete delante y justo se da que en un circuito es dificilísimo adelantar. Y también pues los doblados, tenerlos en cuenta, que sobre todo pues en Singapur y cosas así, pues estamos viendo que en las últimas carreras pues igual han influido un poquito más de lo que se gustaría, y hay que tenerlos en cuenta. Y a lo que dice Manuel hay que sumarle que si ya en la primera parte del campeonato ha tenido influencia las decisiones de la FIA, que ahora en estas últimas 7 carreras sí que pueden ser ya muchísimo más relevante cualquier decisión que tome en favor de un piloto o de otro. Ahora ya no hay posibilidad de reacción. Luego podríamos hablar también, si queréis, de aparte de lo que va a pasar ahí en cabeza, de otros pilotos, ¿no? Y de por ejemplo, este año cuando empezó el campeonato, una de las grandes noticias era que volvía el heptacampeón, que volvía Michael Schumacher, y bueno, después de las carreras que llevamos, pues ha resultado bastante peor de lo que esperábamos. Yo creo que todos esperábamos ver a un Michael Schumacher mucho más, por lo menos luchando con su compañero de equipo y teniendo alguna opción. Y desde luego, recordando la última carrera y ese lance final con Barrichello, el sabor de boca que nos está dejando Schumacher es una pena, y sería, por lo menos yo lo agradecería mucho, que en una de estas 7 carreras él demostrara por qué ha ganado 7 veces el campeonato. Es que, claro, yo me perdí el último podcast y no pude comentar, bueno, pues todo el tema de Schumacher, que seguro que estuvisteis comentando al menos un ratito. Lo que sí quería decir es que, claro, nosotros recordamos los 5 campeonatos de Michael en Ferrari,
y nos olvidamos o no nos olvidamos, y creo que esto ya lo he dicho alguna vez esta temporada, que detrás de Michael Schumacher, cuando estaba en Ferrari, había un señor que era Jean Todt y había un señor que era Ross Brown. Estas tres personas, y junto a años de trabajo, que llegaron a desarrollar una dinámica de trabajo, una dinámica ganadora, con unos recursos prácticamente ilimitados para hacer un coche ganador, y que era un coche que iba al guante de lo que quería Michael. Este año no tiene nada que ver. Este año han cogido a Michael y le han dado el coche y poco a poco se lo han adaptado. De hecho, el coche con el que ahora corre dicen que ya está más adaptado a su estilo de conducción, y yo creo que ahí estamos viendo una diferencia. Es decir, yo no digo que no tenga mérito, ni muchísimo menos, pero es que esos títulos no eran mérito solo de una persona, era de un grupo de 3 personas, y que además pues estamos viendo que no sé si será impotencia o de desánimo, pero que ha conducido a Michael a hacer jugadas así, y que como la mente humana tiene algo maravilloso, y es que tendemos a olvidarnos de lo malo y de quedarnos con lo bueno. De repente nos sorprende que Michael Schumacher haga según qué maniobras y según qué declaraciones, y Michael Schumacher no ganó 7 títulos mundiales siendo precisamente un caballero. La verdad es que era una muy buena noticia cuando empezábamos la temporada para mucha gente, ¿no? Era el volver a poder ver a un piloto que ha sido muy grande. Como dice Gerardo, pues ha ganado 5 títulos con Ferrari y otros 2 antes de llegar a la escudería por casi por autonomía de la Fórmula 1. Y la verdad es que, hombre, que entraba dentro de lo posible, que no lo viéramos delante, que lo tuviéramos ahí un poco pues luchando con sus iguales, tanto de coche como un poco de pues gente que ha estado o corriendo menos o que tiene menos experiencia. Recordemos que Michael últimamente lo único que hacía era correr en motos. Yo creo que no llegó ni a correr DTM ni ningún tipo de prueba de coches. Y la verdad es que si aún se le podía pasar, o se le podía medio pasar, el hecho de que volviera y diera ese espectáculo en los circuitos, que no era el que la gente estaba esperando, yo creo que lo de Barrichello confirma un poco pues esa impotencia que él mismo debe estar viendo pues al no poder cumplir, pues supongo que con lo que él tenía pensado cuando dijo que sí, que regresaba a los circuitos. Es una pena. La verdad es que hay gente que habrá aprovechado y habrá dicho, bueno, pues este año, ya que nunca he ido a la Fórmula 1 o hace mucho que quería ir, o dice, pues vamos a aprovechar que está Michael, que por fin, o sea, que es una oportunidad que nadie se esperaba, ¿no? Poder volver a ver a Michael Schumacher en un coche, y yo creo que esa gente sí que debe estar muy decepcionada. Bueno, yo creo que también que Schumacher ha sido un completo helado, o sea, ha empezado ahí pues ahí totalmente consistente y se ha ido ahí derritiendo lambetazo a lambetazo, y es que por un lado tenemos a Button, que en estos días dijo que el Mercedes estaba hecho un poco pues para él, vale, tenemos a Button le gusta un coche determinado y eso justo la antítesis de lo que le gusta a Schumacher, vale, venga, aceptamos barco, pero es que no ha sido consistente en ningún momento, ha bailado para arriba, para abajo y no se posiciona en un lado, o sea, Rosberg la ha pasado por encima como ha querido prácticamente, no ha tenido rival. También es culpa de Mercedes, que también ha sido un poco patético que una marca como Mercedes diga vamos a luchar por el campeonato y que estén ahora mismo pues sabiendo que vamos a pasar de este año ya, centrándonos en el siguiente, que este total pues está tirado ya, ¿no? O sea, una marca como Mercedes que dice que viene a tirar el título y se queda pues buscando habichuelas en el bosque del circuito que está al lado. De todas formas, y para los que hace ya bastantes años que seguimos, aunque sea como aficionados, el tema de la Fórmula 1, cuando una escudería, y más si es con pocos recursos, como en su momento era Brown, que heredó toda la estructura de Honda, pero pocos recursos económicos,
cuando desarrollan hasta la última carrera su coche, sabes que no se pueden centrar en el coche del año siguiente. Y yo el año pasado, cuando veía el Brown pues comerse la pista prácticamente y ganar muchas carreras, ya pensaba que fuera quien iba a comprar esa escudería, o si seguía llamándose Brown GP, es el coche de este año a la fuerza no iba a ser tan competitivo como el McLaren o como el Ferrari, que a mitad de temporada levantaron el pie. Eso siempre ha pasado así. Tienes la prueba de Red Bull, que hasta el final Vettel estuvo ahí, vale, no tuviera muchas posibilidades, pero estuvo luchando hasta ahí y mira, está sacando más diferencia que nunca. Claro, pero ahí está Adrian Newey. Y con Adrian bueno, pues, está Ross Brown es un tontolaba, ¿no? O sea, tampoco... Ahí es verdad, eso es verdad. Bueno, y aparte es que es Mercedes. Si me dices que Force India le pasa esto, vale, sí, pero es que es Mercedes. Pero ese coche tiene de Mercedes la estrella, porque ya, es hombre. un coche que está desarrollado por el equipo Brown, que a su vez era un Toyota. Es un Toyota con motor Mercedes pintado de gris. Bueno, un Honda. Eso, perdón, Honda. El año que viene veremos el verdadero motor, el verdadero Mercedes. Y vamos Sí, a ver también te lo digo, que este año, como decía Baton, decía que el coche que conduce Schumacher fue construido pensando en él y que realmente vamos a ver el potencial de Schumacher la próxima temporada. También te lo digo, a ver qué hace Schumacher, pero no tiene buena pinta las cosas. Es que visto desde ahora que estamos en agosto es muy fácil decirlo, pero quizás Nick Heidfeld lo podría hacer mucho mejor que él. Es que Nick Heidfeld está parado y para mí es un pelotazo, o sea, no entiendo cómo ese no está corriendo Nick Heidfeld. Es lo que iba a decir yo. Y es lo que iba a decir yo, y es que Nick Heidfeld yo creo que va por los boxes silbando y mirando fijamente a Michael, poniéndolo nervioso, porque tienen a un pilotazo de reserva que en el momento en que le digan súbete, yo creo que nos puede dar muy buenas alegrías, y además es un tipo que me gusta ver en la Fórmula 1, es decir, es trabajar, bueno, hemos cenado tantas veces, pero me da la sensación de que es un verdadero trabajador de la Fórmula 1. Sin duda alguna. Pues si hablamos de... sí que... yo iba a comentar que ya que estamos hablando tanto del retorno de Schumacher, por la parte que nos toca, un regreso que a mí me hacía mucha ilusión, supongo que a vosotros también, era el de Pedro de la Rosa. Lástima que no le estén saliendo bien las cosas, pero a diferencia, las comparaciones siempre son odiosas, pero comparándolo con el caso de Schumacher, que estuvieron así tanto tiempo separados de las carreras, el nivel que tiene es bastante bueno. Lástima eso, que el coche no le acompañe, pero da gusto. Hombre, es difícil compararlo en coches diferentes, la verdad es que es difícil, pero bueno, Pedro tuvo sus problemas de fiabilidad, que todos sabemos, que parece expediente X, pero en las últimas carreras va increciendo cara arriba y menos mal. Esperemos a ver a Pedro, y aunque el Sauber no mejore demasiado en lo que queda de temporada, pues a ver si puede cazar ahí unos puntillos que le vendrán muy bien. Pero por lo pronto ya está, consiguió meter a los dos coches en la Sí, está en la pelea, sí. Han conseguido reaccionar cuando pensábamos que ya estaban medio muertos, así que bueno, algo es algo. Podría ser mucho peor. No, y han avanzado. Acordaros el año pasado a estas alturas, por ejemplo, Force India estaba ganando carreras prácticamente y sin embargo este año pues Sauber ahora al final parece que lo sobrepasa, y que yo creo que el trabajo que están haciendo con las limitaciones que sabemos que tienen a nivel económico, pues oye, y Pedro lo está haciendo muy bien. Lo único es que parece que el gafe de Carlos Sainz se le ha pasado a él y que le toca romper todo lo que toca. Y entonces, bueno, pero por ejemplo comparado con Kobayashi, su compañero de equipo, pues están haciendo un trabajo muy por el estilo. Cuando tienen una oportunidad salen adelante y bueno, ¿qué es lo que quieres ver en un piloto? Sí, bueno. Estaréis conmigo es que una de las sorpresas del campeonato ha sido los Renault. Más personificado en Kubica, pero Petrov, bueno, sobre todo en la última carrera hizo una muy buena carrera, pero los Renault que nadie daba un duro en la pretemporada, tras ver el coche incluso, pues los tíos se han posicionado ahí como la
la cuarta escudería, quinta y luchando. Aunque han Y bajado, para los que han para los que somos- bajado un poquito el ritmo en las últimas 2-3 carreras, pero sí. Para los que somos alonsistas, alonsistas, lo que más rabia nos da es que además el coche se parece tanto al del año pasado que dices, ¿qué le habrán cambiado? Y Ger, ¿qué opinas de las declaraciones que ha hecho el director de ahora mismo del Deportivo, Eric Bouyer, que ha hecho en la última semana diciendo que pues un poco la culpa es de Fernando, que es un poco presuntuoso y que va de sobrado, y también de la gestión de Briatore y Pat Simons? Hombre, yo de la gestión de Briatore y Pat Simons, después de todo el escándalo que hubo el año pasado, pues la verdad es que todavía no sé muy bien qué opinar. De decir que Fernando se había relajado porque sabía que ya iba a ir a Ferrari en algún momento y que por tanto pues estaba ahí corriendo por correr. A ver, nuevamente, no he cenado yo con Fernando, ni nos hemos ido juntos de copas y por tanto no lo puedo conocer. Pero no me da la sensación que sea un piloto que tira nunca la toalla. Otra cosa es que cuando tu coche no es capaz de ser décimo, llega un momento en que levantes el pie de tu esfuerzo motivante al resto del equipo, porque sabes que no vas a conseguir un coche campeón. Bueno, Pero... y prueba es el podium de Singapur en la final de la temporada. Y prueba de ello yo creo que es eso, es decir, es el haber mantenido y el haber vuelto a una escudería que sabía que no le podía ofrecer lo mismo que Toyota en ese momento, y sin embargo volvió pues por el equipo. Pero bueno, todo esto también son movimientos, yo siempre digo hasta el punto políticos y dentro de la Fórmula 1 para crear pues ambientes y para, no lo sé, es un poco complicado todo eso. Bueno, y hablando quizás de otras cosillas, ¿qué opinas de pues un poco de los cambios? El campeón del mundo, Button, que estaba en Brown, que se cambió a McLaren, ¿creéis que ha hecho lo mejor visto lo visto hasta estas alturas? Hombre, a estas alturas, visto lo visto, sí. Si se hubiera quedado en Mercedes o el antiguo Gran GP, pues ahora mismo sería un desastre. Y bueno, pues gracias a estar en algún momento que ha tenido McLaren bastante bueno, no como en las últimas carreras, y a situaciones de carrera, pues has podido ganar 2 carreras y por lo menos disputar los primeros puestos de la carrera. Yo creo que para él, yo creo que ha acertado, desde luego. Ha acertado por resultados, ha acertado por solidez del equipo, y ha acertado también porque yo creo que para todo piloto inglés el poder correr en McLaren tiene que ser pues un sueño, como para cualquier piloto italiano tiene que ser correr en Ferrari. Entonces ya es campeón del mundo, y el estar en una escudería tan competitiva como McLaren, y donde de verdad pues también se le puede apreciar y le estén dando todo el apoyo que a lo mejor no sé si le llegó a faltar en Brown, o no sé hasta qué punto lo tuvo. A mí me parece una decisión más que correcta. Y podríamos también un poco, ya que estamos hablando de Button y McLaren, si recuerdan el año pasado cuando terminó la temporada, que cuando grabamos, que nos reunimos en noviembre del año pasado, que comentábamos que cómo quizás iba a ser esa convivencia de los dos ingleses en la escudería, y en aquel momento yo les comenté que yo realmente no creía que fuese a ser lo que se vivió entre Hamilton y Alonso, sino que iba a ser que el hecho de que fueran 2 pilotos ingleses en una escudería inglesa iba a ser suficiente para que no viéramos nada de cosas extrañas, y a este punto yo creo que efectivamente eso que comentamos el año pasado pues se ha cumplido. Hemos visto que dentro de McLaren no hemos visto absolutamente nada fuera de lo normal. La escudería y los pilotos están haciendo lo que tienen que hacer, lo que se espera de ellos, y sin ningún tipo de salsa rosa de lo que hablar fuera de los temas normales de una carrera. Si queréis podemos movernos un poquito hacia adelante. Nos hemos dejado la encuesta, que yo creo que merecería la pena. O, como dice aquí Jorge, nos hemos dejado 3 equipos de los que podríamos hablar ciertamente, y vamos a aprovechar, ya digo que hoy el presentador no está muy fino. Williams.
Hombre, sorpresa positiva, yo creo. Le ha costado, ¿no? Yo creo que estos nuevos cambios le ha costado y no parecía que no iba para adelante, pero en estas últimas carreras y sobre todo un Barrichello maduro y renovado ha demostrado que está en una condición física estupenda y plantando cara a cualquiera. Yo creo que... Sí. Williams... Sí. Williams es como cubitos de hielo que empiezan ahí líquidos y se van congelando poco a poco para dar el máximo al final. Bueno, y Hülkenberg, hay que darle hay que darle créditos a Hülkenberg, que también para ser un debutante lo está haciendo pues sobresaliente. Bueno, tuvo sus rachas. Sí, yo tampoco, bueno, yo un sobresaliente tampoco se lo daba, Sí, empezó bastante mal. Sobre todo aquí ahora al final sí, pero tuvo ahí... Bueno, pero a ver, para ser un novato no está nada mal. Bueno, sí. Ya vemos que en aquí... las últimas No, yo carreras creo que ha subido, sí, cierto. Lo que sí ha conseguido Williams, yo creo que son dos cosas. Una ha sido colocar en el rastro todos los motores Toyota con los que corría el año pasado. Los Cosworth yo creo que le van muchísimo mejor. El Cosworth, no hemos hablado de Cosworth, ahora cuando hablemos de las 3 escuderías nuevas lo haremos, pero yo creo que se esperaba que fuera mucho peor el rendimiento del motor Cosworth, y de momento al menos a Williams le está colocando en la Q3, así que tan malo no será. Y ha conseguido a una pareja de pilotos como Hülkenberg, como decíais, y sobre todo Barrichello, que está aportando muchísima experiencia, y yo creo que ahora mismo son un equipo sólido, y vuelve a ser un poquito el Williams que es capaz de ganar carreras, y quién sabe si dentro de un par de años luchar por el ser un Renault, ser una tercera escudería, una cuarta escudería. Bueno, esa es mi opinión, pero no tenéis que opinar sobre ella. Por último, las 3 escuderías nuevas. Espera, que yo creo que... quizás antes de las escuderías nuevas podíamos hablar de Toro Rosso y sobre todo de Alguersuari, ¿no? Sí. Que Buemi. Y Buemi también, pero digo sobre todo, porque quizás Toro Rosso pues está ahí en un tierra de nadie. Ha habido momentos en los que estaba metiéndose siempre en la última fase de la clasificación, pero no ha acabado de cuajar, y de hecho ahora ya está un poquito perdido, y no teniendo un coche competitivo es difícil ver cosas. Quizás Alguersuari ha mejorado muchísimo con respecto a la temporada pasada, aunque en clasificación, y él mismo lo dice, se nos ha quedado un poquito... Le cuesta un poco clasificar bien, y eso lo penaliza luego en carrera. Sí, sobre todo cuando el sábado dice, bueno, ¿sobre qué puesto vas a quedar? Y dice, bueno, pues estaremos esperando luchar ahí con los Sauber. Y yo digo, o el Sauber va más de lo que pensamos, o pecas demasiado optimista diciendo que vas a estar luchando con los Sauber, porque realmente es que el nivel de Toro Rosso, claramente el estar independizados de lo que es Red Bull, les ha perjudicado bastante. El coche pues se ha quedado estancado en lo que es el año pasado. Sí, y ha notado lo que pensamos que iba a ser Renault este año, lo está haciendo Toro Rosso. Uh-huh. Y luego nos quedarían los 3 nuevos equipos, los 3 equipos de cola, que claramente con unos presupuestos y unos coches poco evolucionados pues está muy 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 detrás. Y bueno, pues ahí no sé qué opináis de estos equipos. En alguna ocasión algunos hemos comentado o han comentado que a lo mejor no deberían de estar, que incluso estorban. Yo creo que, bueno, hay que dar la oportunidad porque, aunque va muy por detrás del resto, sí que puede llegar un momento en que un equipo, uno de estos o el que venga el año que viene, pueda despegar y juntarse con los demás y empezar a competir, pues por lo menos por un punto, ¿no? Yo creo que lo que hemos entrado bastante, esos 3 equipos han entrado bastante mal, que hasta cierto punto a lo mejor Max Mosley se temía algo así, de ahí el intentar montar pues una Fórmula 1 de 2 velocidades para intentar minimizar el efecto que estamos viendo, y que yo no sé hasta qué punto van a ser capaces de coger a ya no digo a los primeros, pero al menos rodar en el mismo segundo que los equipos de cabeza. Lo veo bastante complicado, y no sé si para el año que viene vamos a encontrarnos con todos los equipos. Eccleston se pasa cada carrera diciendo
uno de estos el año que viene no viene, y no sabemos cuál es. Todo el mundo mira a España, que son los que tienen los camiones más cutres, y ellos aseguran que tienen pasta de sobra y que además tienen ahí un acuerdo firmado que ya le filtraron a La Sexta, pero se ve que luego le dijeron no digas nada porque los alemanes, no podemos decir alemanes, se han enfadado. Entonces habría que ver qué es lo que va a ocurrir de cara al año que viene. La última noticia, y no sé si la hemos puesto en el guión para hablar de ella, si no voy mal, no, y es que con respecto a Virgin, Andy Soucek pues se ha desvinculado totalmente de Virgin porque sus patrocinadores metían dinero en Virgin a cambio de que él al menos pilotara el coche, ya no en una carrera pero en entrenamientos. No sé por qué no han querido y se ha desvinculado. Yo creo que la estructura de esos equipos es mucho más débil de lo que nosotros pensamos. Si pensamos que el año pasado Force India y Toro Rosso eran los últimos, ahora parecen super equipos comparado con estos tres. Pero esa es mi opinión y tampoco tenemos por qué comentarla. Sí que si queréis podemos ahora, una vez hemos comentado todos los equipos, pasar un poquito hacia adelante, manejar esta encuestuit que ha montado como siempre Manuel, y ver a ver qué es lo que piensan pues los tuiteros que siguen desde boxes y todo aquel que se ha pasado por el enlace, de quién va a ganar el campeonato de Fórmula 1, algo que hemos estado hablando antes. Bueno, pues un 26% de los votos se van hacia Mark Webber. Evidentemente es el que más carreras ha ganado y yo creo que ahí tiene muchísimas posibilidades. Vettel, fijaos, entre Webber y Vettel pues ya hacen un 41%, si no voy mal, de votos. Sebastián Vettel cuenta con un 17%, al fin y al cabo cuenta también con un Red Bull. Incluso un 4% le dan la victoria a Hamilton. En este caso pues solo es un voto, pero alguien tiene fe en que el piloto de McLaren consiga hacerse con el campeonato. Por tanto, ahí tenemos a Mark Webber con un 26%, 6 votos, bien posicionado para conseguir el campeonato del mundo. ¿Lo veis veraz? ¿Lo veis correcto? Hombre, te has olvidado de... No sé si ya queriendo, ¿no? De Alonso con su 52%. ¡Ah, sí! Sí, es curioso, ¿verdad? Es curioso, ¿verdad? Porque incluso según algunos compañeros que están aquí ahora con el micro, pues parece que Alonso no tenía nada que hacer. Pero fíjate, la gente que escucha este podcast parece que está de acuerdo con el más alonsista de los participantes, que suelo ser yo. Pues mira, gracias Emanuel, curioso que me aportes esta información. 52% de los votos, 12 votos en total, más de la mitad, que ponen a Fernando como campeón. Ojalá sea verdad y si no, pues que sea pues para el mejor piloto, desde luego. Bueno. Vamos a ver. ¿Qué nos queda? ¿Qué podemos hablar? ¿Qué nos queda por hablar? Yo lo que haría es que yo os pediría que cojamos y que digamos que hagamos una porra de aquí a final. Fernando. Vale, a ti ya no te íbamos a preguntar. Pero quiero decir que nos mojemos un poco y que digamos quién pensamos que va a ganar el campeonato a 7 carreras vista del final. Pues yo creo que tal y como están las cosas, dudo mucho que vayan a cambiar y creo que Webber es el que, como ya decíamos antes, tiene la cabeza más fría, tiene muchos más años de experiencia que su compañero de equipo y tiene uno de los mejores, el mejor coche de la parrilla a día de hoy, y el resto de equipos creo que lo tienen muy complicado para poder quitarle el título. Tanto a Red Bull como constructor, como yo creo que a Webber como piloto. ¿Nadie más se moja? Sí, yo me mojo, pero vamos a ver. Ya lo he dicho antes, creo que Red Bull puede perder el campeonato, pero lo perderá. No es que gane un Ferrari o gane un McLaren, o sea, con el coche que tienen, si saben hacer bien las cosas, lo van a ganar. Y entre Webber y Vettel, pues yo no sé si por gusto, que creo que lo va a ganar Vettel. ¿Por qué? Es verdad que Webber tiene más experiencia y que en estas situaciones a lo mejor pueden beneficiar, pero yo sí que creo que Vettel es algo más rápido, tiene más apoyo del equipo, que a mí me parece muy importante, y creo que al final por poco se lo va a llevar Vettel. A estas alturas creo que voy a repetir piloto. Sí, hombre, se puede. En principio, no, vamos. Pensándolo fríamente, estos 3 pilotos son los que tienen más opciones.
No creo que ya a estas alturas Hamilton o Button, salvo debacle de los otros dos equipos, tengan opción. Así como en el campeonato de marcas, creo que gana Red Bull. Por equipos gana Red Bull de largo. Por pilotos sí que va a estar bien la cosa. Me gustaría, a pesar de lo que pensáis, que gane Alonso, pero creo que también, como Dani, creo que va a ganar Webber. Pues yo creo también que va a ganar Webber. Yo no creo que Vettel, a pesar de que probablemente va a tener el apoyo del equipo y es un buen piloto, pero yo creo que todavía está crudo y eso le va a pesar, a pesar de tener un buen coche. Yo apostaría por Webber también. Pues yo voy a apostar por Alonso, porque yo creo que los Red Bull se van a dar de cruces ambos. En algún momento se van a cruzar otra vez y varias veces. Y yo creo que ese segundo puesto que logró Fernando en Hungría es buena muestra de que está enchufado al 100% y que a la mínima que se despisten van a ganar. Y yo creo que Ferrari tiene alguna cosa guardada aún y vamos, que van a estar ahí luchando, y hasta Abu Dhabi no se va a decidir esto. Y si tuviera que apostar por algún de los de Red Bull, apostaría por Webber. Me ha demostrado muchísimo más que Vettel. Una cosa, el handicap mayor que tiene Alonso es que son 2 contra 1. Y siempre, si queda uno de ellos por delante de Alonso, le está robando puntos. Aunque el Webber vaya tercero, si Vettel queda primero, le está robando puntos. Ahí yo veo el mayor handicap que tenga Alonso. Yo eso lo veo handicap para el constructores. Para el de pilotos, que sea 2 contra 1, me parece aún mejor. Piensa tú que si queda, imaginemos, Webber, Vettel, Alonso, Vettel está quitando puntos con respecto a Alonso, es decir, y no hay la opción de que Massa se meta entre Alonso y ellos. A eso me refiero. Ellos van a tener esa opción de distanciar más a Alonso. No, pero Agustín, lo que pasa es que no entendiste. Lo que pasa es que Manuel dice que se van a dar de hostias y va a salir beneficiado Alonso. Vamos a ver. Ahí te pilló. Al final sí que no, pero va a tener que haber un poco de cabeza. Aunque pierdas un punto, ahora Webber está por delante. Aunque deje pasar en una carrera a Vettel. No, perdón. Yo creo que Vettel no tiene cabeza. ¿No? Perdón. El de Fernando no lo está dando todo en la pista y no quiere adelantar. Ahora dice que los pilotos de Red Bull tienen que tener cabeza. ¿Cómo? No, vamos a ver. No. Veo que no prestas atención cuando hablo, Ger. Una cosa... Espera, déjame explicar. No, déjame explicar. Yo me callo. Déjame explicar. Una cosa es a principios de carrera, cuando estás quinto o sexto en la clasificación, si no empiezas a tirar para adelante, olvídate del campeonato. Ahora estamos hablando de las últimas 7 carreras, que Webber es líder y su compañero está muy cerca, y tienen a Alonso distanciado. Ahí es donde tienes que jugar con la diferencia. Eso fue lo que dije que había hecho Button genial el año pasado. A mitad de temporada ya tenía distancia suficiente, ahora la amortizo. Pero Alonso, si está sexto en la clasificación o quinto que estaba, si no empieza a adelantar, es que olvídate, ahí no puedes jugar a voy a guardar estos 6 puntos que me vienen genial. No, si te llevan 25. A eso me refiero. Vale. Lo he entendido. Hemos hecho ya todas nuestras predicciones para el campeón de Fórmula 1 de este año. Sí, ¿no? Vale. ¿Queréis que avancemos un poco más? Porque se van los minutos, la gente que nos estará escuchando pues en cualquier situación empezará a cansarse de nosotros, porque aunque somos adorables, pues también somos un poquito cansinos, y podríamos hacer un repaso rápido y tal de cómo está la clasificación ahora mismo, tanto de pilotos como de constructores, y ya luego pues comentar un poquito las últimas noticias que han llegado sobre la Fórmula 1. ¿Os parece? Bueno, pues yo creo que Agustín, alias hay que controlar o hay que atacar, depende del piloto, podría hacernos el repaso de la clasificación de pilotos, justamente. Sí, por supuesto.
Te digo, de primero, Mark Webber con 161, Hamilton segundo 157, tercero Vettel 151, Button cuarto 147, Alonso quinto 141, y después ya sin llegar a las tres cifras, Massa sexto con 97, Rosberg séptimo 94, y ya descolgados que harían, no, aún estaría dentro del grupo, Kubica con 89, y ya muy descolgados Schumacher 38, Sutil 35, Barrichello 30, Petrov 17, Kobayashi 17, Liucci 12 y Hülkenberg 10. Y Osvaldo, las escuderías, ¿cómo está el tema? Pues el tema está con alas, con Red Bull 312 puntos a la cabeza, McLaren 304, Ferrari 238, y obviamente entre estos tres se dilucidrá quién será el campeón, pero bueno, difícil que se lo quiten a Red Bull. Luego Mercedes, Renault, Force India, Williams, Sauber, Toro Rosso, y ya ningún otro, porque ya los demás no tienen ni un solo puntillo. Toro Rosso es el último que puntea con 10 puntos. Bueno, pues podemos comentar algunas noticias. Aquí el maestro de las noticias, el que se entera antes, bueno, yo creo que tiene el teléfono directamente de Bernie, es Emanuel. Y la primera noticia que teníamos es que después del Gran Premio de Hungría y de esa brutalidad de ventaja de los Red Bull sobre el resto de escuderías, McLaren le tocó la puerta a Jean Todt y le dijo: revisa esos alerones, por favor, revisa esos alerones. ¿No crees, Emanuel? Pues sí. Pero, y la FIA pues creo que ya revisó 2 veces, una cosa así, ya los alerones, y ya va a revisar, pero además es que va a poner unas pruebas más duras. Hasta ahora se cargaba el alerón con 50 kilos y se permitía una flexión de 10 milímetros, y se va a pasar a hacer una carga sobre el alerón de 100 kilos y se va a permitir una flexión de 20 milímetros. A ver qué pasa en Bélgica, si hay cambio de alerones por algún de estos equipos, sobre todo Red Bull, Ferrari se sospechaba, aunque visto lo visto en Hungría ahora se sospecha menos. Y a mí tampoco me parece bien que la FIA, o sea, la FIA lo que quiere es que haya competición, vale, pero si los de Red Bull son más listos que los otros y han conseguido con las reglas que hay que sus alerones se flexen y que fueran perfectamente legales a la normativa y que consigan un segundo coma 2, pues tío, te tienes que fastidiar. O sea, es que lo decía Sutil en una declaración diciendo: yo creo que los de Red Bull son más listos. Hombre, visto lo visto, ¿qué quieres que te diga? Tú dices eso y luego los ingenieros de tu escudería te caen a collejas, pero brutal. El Gran Premio de Corea en dudas, ya no por la pista sino por las infraestructuras. No saben qué hacer muy bien, si llevar los coches a Corea o comprarse un coche de precio mediano y hacer como los de Top Gear. ¿Se correrá el Gran Premio, Manuel? Pues si fuera por la pista solo te diría que se correría, pero como dices, pues las infraestructuras, lo que es las gradas y el pit lane, los boxes y todo eso, pues están con tantas dudas de que esta semana se está hablando de que Eccleston ha hecho una visita relámpago al Motorrad en Aragón, que ya va a organizar un gran premio de MotoGP así un poco de Strangis porque se cayó Hungría, y ahora con esto de Corea pues se habla de que Eccleston pide 22 millones, que los de Aragón no están dispuestos a tanto porque les pilla ya casi a falta de 2 meses para organizarlo y no le da tiempo material a hacer algo digno para recuperar tanta inversión. Y bueno, que también se habla de Paul Ricard, que sí, también de Magny-Cours, que de otros circuitos, pero bueno, es que aparte de que Eccleston pide una salvajada de millones por estar, es que ¿qué negociación? No sé. ¿Y lo de Brasil? Y hablando de Brasil, pues que si hace unas semanas era Mónaco que estaba en dudas, ahora el que está un poco en dudas es Brasil, que aunque tiene contrato hasta 2015, pues Eccleston ya ha dicho que, bueno, como Brasil va a organizar las Olimpiadas y el Mundial de Fútbol, ya podían poner unos cuantos milloncejos para arreglar Interlagos, que
visto lo visto, los equipos siempre se quejan un poco de que los boxes son pequeños, que las estructuras son un poco de hace 20 años, pero está un poco Eccleston, que pide sus 20 y pico millones a cada circuito y que les amenaza diciendo que aquí hay que poner más, chavales, o si no, nada de nada. Y después también tenemos Spa, que Eccleston, pues como decías tú, Ger, que en cada circuito va soltando sus perlitas sobre los equipos, sobre los circuitos, que Eccleston dice que Europa es el tercer mundo ahora mismo, que no hay dinero, y los de Spa, pues Spa siempre anda ahí justo en la cuerda floja, unas veces por una cosa, otras veces por ostras. Como decía Jorge también, el mejor circuito de carreras de monoplazas que hay en el mundo es Spa, y Spa de dinero va justo, y puede estar en la cuerda floja de caerse en los próximos años. Es que Spa es para correr ahí. Bueno, decías que a lo mejor no tiene lugar alguno de los circuitos, pero de cara al año que viene se maneja un calendario ya de 20 carreras. Así es, 20 carreras que... Bueno, lo que más llama la atención es que Corea pasaría de correrse al final del campeonato a correrse al principio en el Tour este asiático, y también llama la atención que el Gran Premio de Europa de Valencia se cambiaría otra vez de fechas de julio a agosto, lo cual a los organizadores de Balmor les ha sorprendido bastante, porque en teoría les ha ido mejor las fechas estas de julio, y a ver qué pasa con este borrador, si cambian, si descambian, porque también hay, si os acordáis, el calendario de este año, que después de la carrera de Corea-Brasil solo hay una semana, ¿no?, de diferencia, creo, algo así, que bueno, que a los equipos casi que les suponía imposible mover todas las infraestructuras, y el próximo año creo que va a pasar algo similar con algún circuito que se cambia de un continente a otro, o sea que es un poco a ver qué sucede con este borrador que se filtró. Y entrando en el área de proveedores, pues tenemos una de neumáticos y otra de KERS. De neumáticos, que por cierto, Heathfield al volante. Más papeletas para que el año que viene Heathfield corra con uno de los Mercedes, porque será el único piloto que tendrá una experiencia previa con esos neumáticos. Sin lugar a dudas, hay un punto a favor de Heathfield, que falta confirmación oficial del Pirelli, que parece que el departamento de prensa de Pirelli funciona de aquella manera también, porque no sabemos casi nada, solo que van a empiezan un test en Mugello y que van a acabar en Abu Dhabi una semana después de acabar el campeonato, y que no se sabe ni en el coche. Se dice que el Toyota del 2009 con Heifel, a veces lo confirman ya de una vez, y vemos esos Pirelli que en las pruebas que han hecho con los de GP2 han dicho que no han tenido ningún problema, y a ver si hay problemas en los de Fórmula 1 o no, cosa que también va a ser importante para la construcción de los coches de la temporada siguiente. Y después, hablando de KES, pues uno de los constructores del KES, Magneti Marelli, pues lo pone en venta al precio módico de $1 millón a todo el mundo de lo que quiera. Los equipos relacionados con Ferrari, Toro Rosso, Sauber y Ferrari lo van a montar, y después pues el resto pues no se sabe. A ver, si se supone que esto pues Lotus, Hispania o alguno de estos pues lo comprará. El resto pues supongo que o bien dado por Mercedes, McLaren, o lo construirán ellos mismos, no se sabe aún. Hombre, lo mismo se van a un desguace y encuentran algún R28 y se lo pueden sacar y les sale más barato. Esto siempre ha sido así. Sí. ¿Quién no ha hecho estas cosas? El del Crashgate, ¿no? Exacto. Bueno, por último, antes de iniciar una despedida de un podcast que, fíjate, queríamos hacer algo, comentar un par de noticias. 1 hora estaremos atravesando ahora mismo. Rumores y más rumores de equipos y pilotos. El Renault, que parece que corre, pues es un puesto deseado por unos cuantos pilotos, y todos se hacen de querer, pero no sé finalmente qué va a ser con el puesto de Petrov, porque entendemos que Kubica tiene casi asegurado el puesto. No, o sea, Kubica lo tiene asegurado, ha firmado renovación por 2 años, está seguro. Después Petrov,
Lo están esperando, se supone que sí, pero un día dice Glock que le interesaría correr en Renault, después dice en Sutil que también le interesaría, aunque después dice que donde está ahora en Force India, que es lo mejor que le ha podido pasar. Vamos, que ese puesto ahí de Petrov, pues o Petrov pone dinero de petroleras rusas o se queda sin él, así de. Y después él también, hablando un poco de dinero, tenemos a Sauber, que es uno de los equipos que se sospecha que dice Eccleston que no va a estar el próximo año, y que mismamente hoy decía Peter Sauber de que el próximo año vamos a ver a Sauber, y no solo eso, sino que va a estar más pintado de colorines por varios patrocinadores, y se viene hablando de que Carlos Slim, el mexicano multimillonario, pues puede poner ahí su dinero y que podría venir acompañado pues de su piloto que lleva en cabecera, que está en la GP2, que es Sergio Pérez, con el equipo Barwa Adax. Y se habla de eso, también se habla de Pastor Maldonado, el venezolano, que también tiene ahí dinero de las petroleras. Pues a ver qué pasa con Sauber, que lo que sí parece seguro es que, no sé, Kobayashi, pero de la Rosa la verdad es que lo tiene bastante chunguillo para continuar el próximo año en Sauber. Bueno, pues de momento yo creo que es un repaso más que completo a todas las noticias relevantes que nos da en sí la Fórmula 1. Y por recordar, ¿cuándo podemos volver a ver los cochecitos dando vueltas? ¿Quién lo recuerda? Venga, el primero tiene premio. El 29... El 27 libre, el 28 clasificación y 29 carrera en Bélgica. Las 2 de la tarde. En el Gran Premio de Spa. Antes de esa semana, antes del Gran Premio de Fórmula 1 de Bélgica, pues tendremos una nueva entrega, en el número 58, puede ser, de Desde Boxes Podcast, en el que ya nos pondremos al día nuevamente con la actualidad de la Fórmula 1, porque esto es un no parar, y también pues para hablar un poquito de Bélgica, para previsiblemente hablar de cómo nos gusta ese circuito, para decir que tendríamos que ir el año que viene, y para pues comentar pues si los pilotos harán a fondo la Auguste y mil cosas más. Lo habitual en la Fórmula 1, y es que al final pues es lo que nos gusta, hablar y hablar sobre coches que dan vueltas, aunque mucha de nuestra gente no lo entienda. Al menos hablo por mí, no sé si vosotros. Pero bueno, mientras tanto, lo que podemos hacer es directamente despedirnos. Yo lo voy a hacer sin más, yo creo que he hablado mucho, por no decir demasiado, y espero que no os hayáis cansado de mí. De quien seguro que no os habéis cansado es de Osvaldo, que está ahí en la retaguardia siempre esperando para hacer el comentario más interesante, ¿verdad? Sí, bueno, probablemente tampoco se cansaron de Facebook y pueden pasarse por ahí, facebook.com/desdeboxe, hacerse fan o que les guste la página con el dedillo, el thumb up, y bueno, podrán ir ver todo lo que publicamos del Twitter y del blog y estar un poco más al día de lo que publicamos mientras navegan felizmente por las aguas de Facebook. Por mi parte, hasta la próxima semana en el previo de Spa, y que la pasen bien todavía en estas semanillas de vacaciones que aún quedan. Chao. Y agarradito de la mano de Facebook, si queréis, pues podéis estar pendiente de lo que pasa en el mundillo en Twitter, twitter.com/desdeboxes, y estar atentos a todos los movimientos de Eccleston y sus secuaces. Y nada más, nos escuchamos en la próxima carrera. Y bueno, pues si queréis dejar algún comentario, sabéis nuestra web, desdeboxespodcast.com, y allí nos encontráis para lo que queráis. Hasta pronto. Y nada, si queréis contactar con nosotros, enviarnos alguna crítica o comentarnos algo, tenéis la cuenta de mail desdeboxespodcast@gmail.com, y ahí os leeríamos y os responderíamos. Un saludo, hasta la semana. Bueno, y como novedad en la despedida, os recordamos que también os podéis escuchar en 2 emisoras de radio, en Andévalo FM, en la zona de Andévalo, en Huelva, si mal no recuerdo, en la 107.0, y creo que el horario es los martes a las 6 de la tarde. Y en breve podéis escucharnos también en Garrachicho Radio, en Radio Joven del norte de Tenerife, también en el 107.7, los viernes a las 10 de la noche. Con esto pues nos despedimos hasta el próximo podcast. Un saludo a todos.